En esta ocasión vamos a trabajar sobre la resolución de los casos sobre neoplasias que tuvieron que entregar el trabajo anteriormente. La idea en el trabajo era que seleccionaran dos y ustedes hicieran su recorrido de análisis de cada enfermedad en particular, y ahora la idea es que hagamos el análisis de cada caso y que ustedes puedan resaltar y autoevaluarse y ver cuáles fueron sus errores o sus dificultades, y ante cualquier consulta los podemos seguir trabajando. Vamos a empezar por el primer caso. El caso número 1 es de un canino macho de 6 años, de raza indefinida o un mestizo. Y hace unos meses atrás el propietario notó la aparición de lastimaduras induradas, rojizas, firmes, con algunas áreas de ulceración, y exudación costrosas que afectaban abdomen, cabeza, pabellones auriculares, manos y patas. El prurito, que en un principio había cedido al tratamiento desensibilizante, había retornado dramáticamente. Se realizó biopsia y el resultado fue hiperkeratosis epidérmica, áreas de ulceración epidérmica marcada, acúmulos focales de linfocitos atípicos y pleomórficos dentro de la epidermis, núcleos de linfocitos con proyecciones de aspectos de dedos de guante, nucleolo prominente, estroma escaso, dermatitis compuesta de células linfoides pleomórficas, células plasmáticas, neutrófilos y eosinófilos. Se observa en la dermis superficial. Diagnóstico linfoma cutáneo. Bien, cuando tenemos este caso y hacemos la lectura, en un primer momento lo que vamos a hacer es separar cuáles son alteraciones morfológicas y cuáles son síntomas. Fíjense que en la primera parte habla de la descripción de alteraciones, que habla de lastimaduras, por lo tanto hay una discontinuidad, ¿sí?, en esa piel, induradas, rojizas, firmes, pero en una parte me habla de prurito. Prurito es picazón, ¿sí? Eso es un síntoma, no es una alteración morfológica. Así que por un lado eso lo vamos a descartar, pero lo vamos a tener en cuenta en el caso de la anamnesis del caso. Entonces vamos a analizar solamente las alteraciones en un primer momento macroscópicas. Hablamos de lastimaduras induradas, rojizas firmes con algunas áreas de ulceración y exudación costrosas que afectan abdomen, cabeza, pabellones auriculares, manos y patas. Bien, en el trabajo lo que tenían que hacer era interpretar, ¿sí? Cuando hablo de lastimaduras, vamos a interpretar. Cuando hablo de lastimaduras induradas, estoy hablando de una consistencia dura, ¿sí?, que son rojizas. ¿Qué significa que algo sea rojizo? Es que ahí en esa zona hay algún tipo de hiperemia, ¿sí? Podría ser una hiperemia de tipo, en este caso, activa, una reacción, ¿sí? Recuerdan que ante cada daño el organismo tenía una respuesta celular y vascular. Esto rojizo, ¿sí?, está relacionado con la respuesta vascular. Firmes, ¿sí?, también me habla de la consistencia. Áreas de ulceración. ¿Qué es un área de ulceración? Es un área donde el epitelio se perdió, ¿sí? Y exudación. ¿Qué significa que hay exudación? Que hay exudado. Significa que hay una respuesta inflamatoria ante el daño que está ocurriendo en ese tejido, ¿sí? Que se forman costras, quiere decir que la superficie de algunas lastimaduras se deshidratan, ¿sí? Y después me habla de la distribución. Me habla que está distribuida en el abdomen, en la cabeza, pabellones auriculares, manos y patas. ¿Qué me está queriendo decir esta distribución? Y es fundamental. Es que esta alteración no está afectando a una parte focalizada del individuo, sino que está afectando a todo el individuo. Y ahí empiezo a pensar en las consecuencias o en la distribución de, si fuese una neoplasia, ¿sí?, que está afectando a gran parte del organismo. Bien, ahora vamos a empezar a interpretar las alteraciones microscópicas. ¿Qué significa que hay una hiperkeratosis epidérmica? Quiere decir que sobre la epidermis hay mucha síntesis de queratina. Hay un esfuerzo por este organismo de producir una capa de protección. Áreas de ulceración epidérmica marcada.
a nivel microscópico las áreas de ulceración donde yo veía macroscópicamente pérdida del epitelio, acá también estoy viendo pérdida del epitelio. Por lo tanto, hay zonas donde el epitelio se perdió. ¿Sí? También me está hablando que hay acúmulos focales de linfocitos atípicos. Guarda, linfocitos son células de la inflamación, pero son atípicos. ¿Qué quiere decir? No son normales. ¿Sí? Su morfología no es normal. Pleomórficos, adquieren distintas formas, ¿sí? Y están ubicados dentro de la epidermis, o sea que en la parte superficial de la piel, ¿sí? En la epidermis veo estas células que ya por la descripción podemos decir que son células de una neoplasia. Otra característica, me habla de los núcleos, ¿sí? Con proyecciones de aspecto de dedo de guante. ¿Qué quiere decir? Que esos núcleos no tienen una forma normal, están teniendo proyecciones, ¿sí? Tienen un nucleolo prominente y escaso estroma. ¿Qué quiere decir que hay escaso estroma? Que no hay mucho tejido de sostén, que esas células están en división constante, ¿sí? Y que hay mucha mitosis. Después habla de una dermatitis. ¿Qué es una dermatitis? Una inflamación de la piel. ¿Qué está pasando? Estas células atípicas, ¿sí? Que son células neoplásicas que están empezando a crecer, y recordemos macroscópicamente que estaban distribuidas en abdomen, en manos, ¿sí? Que estaban distribuidas en varias partes del cuerpo, ¿sí? Están generando en su crecimiento daño, y ese daño está desencadenando la presencia de una respuesta inflamatoria. Esas células que forman esa respuesta inflamatoria también son linfoideas, son pleomórficas, hay células plasmáticas, neutrófilos y eosinófilos. Y eso lo observo en la dermis superficial. O sea que a nivel de epidermis hay un crecimiento de células neoplásicas, y a nivel de la dermis ahí empieza a haber una respuesta inflamatoria ante ese daño. No específicamente contra la célula neoplásica, porque recuerdan que la respuesta inflamatoria no se generaba en las neoplasias porque el organismo reconocía a la célula neoplásica como una célula propia, pero sí del daño que en su crecimiento estas células producen a los tejidos adyacentes, ¿sí? Entonces hay una respuesta inflamatoria. Y además, otra cosa que me está queriendo decir la presencia de neutrófilos, ¿sí? Que antes hablábamos que había exudado y que este exudado está formado por neutrófilos. La presencia de neutrófilos me está indicando que además esas alteraciones morfológicas, esos daños que se están produciendo, están siendo contaminados, ¿sí? Por algún tipo de agente bacteriano. Bien, el diagnóstico que me dan desde la histopatología es linfoma cutáneo, ¿sí? Es un linfoma, una neoplasia de las células linfáticas, ¿sí? De los linfocitos a nivel cutáneo. Bien, entonces voy a empezar a pensar en el pronóstico. Si yo me quedo en el pronóstico según el nombre, linfoma termina en oma, podría decir que es una neoplasia benigna. Bien, ahora pensemos un poquito en las consecuencias. Esas células neoplásicas al crecer están produciendo daño, ¿sí? Ese daño está desencadenando respuestas como consecuencia a un proceso inflamatorio, está abriendo la puerta de entrada a agentes etiológicos viables como bacterias, ¿sí? Está afectando a todo el organismo, o sea, a una gran parte del organismo, y sobre todo en la piel, que es el tejido que nosotros tenemos de defensa contra el ingreso de agentes etiológicos, ¿sí? Es uno de los tejidos que nos protegen, ¿tá? Que protegen al individuo. Y otra cosa, el tejido afectado es un tejido linfático, es un tejido que además tiene la función de proteger al individuo ante enfermedades. Entonces, si el problema lo tengo a nivel de células de defensa, que además están afectando a la piel, que también es una barrera de defensa de entrada de agentes etiológicos, puedo concluir en términos generales que por más que esa neoplasia tenga una nomenclatura, una denominación de tipo benigna, su pronóstico va a ser maligno, ¿sí? Ahí, entonces, fíjense cómo, analizando los significados y las consecuencias de todas las alteraciones, tanto a nivel macroscópico como microscópico, puedo llegar a tener un pronóstico sobre esta enfermedad.
Puedo pensar en algunas causas y en este caso en particular no estaría pensando en alguna causa particular que no sea más que un agente de tipo intrínseco genético. Bien, habría que indagar en la familia del paciente, en cuáles son las posibles causas de dónde viene genéticamente esta alteración. Bien, vamos a seguir entonces después con el siguiente caso.